Algunos han señalado a vídeos como estos como pruebas de la acción de seres extraterrestres invisibles conectados al movimiento de objetos físicos. Es interesante que en la película Encuentros cercanos del tercer tipo o en la tercera fase, hay una escena previa a la abducción del pequeño Barry que parece un terrorífico evento poltergeist con movimientos de objetos dentro del hogar. El director Steven Spielberg sabía que algunos eventos poltergeist estaban conectados con parte del fenómeno extraterrestre y parte de ese material fue incluido en la película posterior llamada Poltergeist. Puesto que todos los seres intermedios rebeldes nativos y oriundos de la Tierra están arrestados, ¿existirá la posibilidad de que nos visiten seres rebeldes intermedios de otros planetas? Seres intermedios extraterrestres. Los fenómenos del llamado Rancho Skinwalker en Estados Unidos involucran avistamientos de ovnis y varios fenómenos paranormales, los cuales incluyen eventos poltergeist, lo cual establece una conexión en algunos de estos casos. En Rusia, en la misma localidad donde un incidente ovni tuvo lugar hace años, un hombre al revelar una serie de fotografías se dio cuenta de la presencia de un pequeño ser invisible que él no había visto. En la descripción de este vídeo aparecen los enlaces relativos a este y otros casos. Esta arista del fenómeno extraterrestre es tan interesante que hace años el diario ABC exploró la posibilidad científica de que seres extraterrestres invisibles estén entre nosotros. Al respecto, el libro de Urantia nos otorga una ventana posible para que ocurran visitas de seres intermedios que sean responsables de algunos fenómenos paranormales. Los documentos no niegan ni confirman esa posibilidad, pero estas citas nos dan esta información. Seres intermedios secundarios. Es el grupo más material de estas criaturas, varía grandemente en número en los distintos mundos, aunque el promedio es de alrededor de 50.000. Existen no menos de 24 técnicas distintas en la producción de estos seres intermedios secundarios en los mundos evolucionarios del espacio. La modalidad de origen de este grupo en Urantia fue rara y extraordinaria. Los seres intermedios secundarios están físicamente energizados por la técnica adánica. Se dividen en 4 tipos físicos, 7 órdenes espirituales y 12 niveles de respuesta intelectual al ministerio conjunto de los últimos 2 espíritus ayudantes y de la mente morontial. Estas diversidades determinan su diferencial de actividad y de asignación planetaria. Como notamos, los seres intermedios a nivel universal e interplanetario son de 4 tipos físicos distintos. Esto podría explicar el aspecto diferente al de los llamados angelitos con rostro humano comentados en vídeos pasados. Así que las citas anteriores sobre la variedad de los seres intermedios en los diferentes planetas abren el espectro para explicar algunos casos que han sido atribuidos a fantasmas y otros fenómenos. Notemos cómo estas citas amplían esa posibilidad. El trabajo planetario tanto de los seres intermedios primarios como de los secundarios es variado y diverso en los numerosos mundos de un universo. Si bien su capacidad de atravesar los circuitos de energía hace que sea factible partir del planeta, los seres intermedios y ciertos otros pueden alcanzar una velocidad doble y lo hacen frecuentemente 599.580 km por segundo, mientras que los serafines y otros pueden atravesar el espacio a velocidad triple. Lo anterior demuestra que los seres intermedios pueden viajar por el universo. Sabemos que los que son leales generalmente no lo hacen. Por eso es posible que algunos intermedios rebeldes hayan realizado algunos viajes por sí mismos o quizás también hayan desarrollado una tecnología interdimensional incomprensible para nosotros. La rebelión de Lucifer abarcó todo el sistema.
37 príncipes planetarios en secesión entregaron las administraciones de sus mundos a las filas del archirrebelde. Grandes números de seres intermedios se perdieron en los planetas individuales cuyos príncipes planetarios abrazaron la causa de Lucifer. En cuanto al grupo de la capital del sistema, los ancianos de los días otorgaron la solicitud de Micael con solo una excepción: se permitió que Satanás realizara visitas periódicas a los príncipes apóstatas en los mundos caídos hasta que otro hijo de Dios fuera aceptado por estos mundos apóstatas, o hasta el momento en que los tribunales de Ubersa comenzaran la adjudicación del caso de Gabriel versus Lucifer. Así que los datos que tenemos nos hablan de una treintena de planetas en rebelión. Y que muchos seres intermedios de esos mundos se rebelaron. Se habla de la capital del sistema, y que solo a Satanás se le otorgó libertad para realizar visitas a otros planetas. Pero conste que se habla de él solo por Jerusalén. No se dice nada sobre la libertad que pueden tener los príncipes planetarios entre sí, o sobre los seres intermedios de esos planetas rebeldes. Es interesante que el ocultista Aleister Crowley entró en contacto con una entidad llamada Lam, que es la que vemos en este dibujo. Uno de sus discípulos, Kenneth Grant, dijo que Lam era parte de unas entidades invisibles semi-espirituales provenientes de Sirio y Andrómeda. Claramente el aspecto de esta entidad es muy similar al de los llamados grises de la ufología. Es verdad que Satanás visitó periódicamente a Caligastia y a otros de los príncipes caídos hasta el momento de la presentación de estas revelaciones, momento en el cual ocurrió la primera audiencia de la solicitud presentada por Gabriel para la aniquilación de los archirrebeldes. Posteriormente a sus esfuerzos por corromper a Micael durante su autootorgamiento en la carne, toda compasión por Lucifer y Satanás ha perecido en todo Satania, o sea, fuera de los mundos aislados de pecado. El autootorgamiento de Micael terminó la rebelión de Lucifer en todo Satania fuera de los planetas de los príncipes planetarios apóstatas. La rebelión ha terminado en Jerusalén. Termina en los mundos caídos en cuanto llegan los hijos divinos. Como vimos en las citas anteriores, el aislamiento de la cuarentena planetaria separa a los planetas rebeldes y sus príncipes del resto de los mundos que no se unieron a la rebelión. Solo en los planetas que han recibido la visita de un hijo del paraíso, como Urantia, los seres intermedios han sido arrestados. Pero al parecer una treintena de planetas aún no reciben la visita de un hijo del Padre. Eso significa que estos seres en rebelión podrían visitar los mundos que también están en esa misma condición. Sin embargo, esto ocurriría de forma muy breve y esporádica, porque los seres intermedios leales de Urantia han montado un sistema de seguridad descrito en estas líneas. Centinelas planetarios. Los seres intermedios, leales, son los guardianes, los centinelas, de los mundos del espacio. Ejecutan los importantes deberes de observadores de los numerosos fenómenos y tipos de comunicación que les son importantes a los seres supernaturales del reino. Patrullan el ámbito del reino espiritual invisible del planeta. Así que si los seres intermedios secundarios leales patrullan nuestra esfera, y sin duda actuarían como centinelas si detectan algún fenómeno o actividad que no corresponda. Esto queda confirmado con un incidente en los días de Jesús. Note cómo el maestro solicitó la acción de uno de estos centinelas para arrestar a un rebelde. Cuando el maestro contempló al joven, fue conmovido por la compasión y, señalando al muchacho que se le acercara, lo tomó de la mano y dijo: «Tú sabes quién soy yo, sal de él, y yo ordeno a uno de tus semejantes leales que se asegure de que no vuelvas». Inmediatamente el joven se sintió normal y recobró su mente sana. Este es el primer caso en el que Jesús realmente echó a un espíritu malvado fuera de un ser humano. Es posible que estos intermedios rebeldes de otros mundos sean deportados a sus respectivos planetas en rebelión. Esto explicaría por qué los fenómenos poltergeist y otros eventos paranormales que acosan a algunas familias tienen una duración concreta. De todas formas, como explicamos en el video anterior, estas acciones serían mínimas. Pero surgen otras preguntas relativas a experiencias más positivas y edificantes asociadas a seres queridos que han partido.
¿Será posible explicar a la luz de los documentos esos casos puntuales y extraordinarios? Un próximo vídeo intentará explorar las posibles explicaciones a esos encuentros con lo imposible.